Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy vamos a hacer un nuevo podcast, un nuevo episodio. Va a estar súper interesante, no te vayas. Aprovechando que el 2 de noviembre es el Día de Muertos, en México lo festejamos con muchísima tradición y arraigo. Hoy vamos a hablar cómo pueden influenciar nuestros muertos, nuestros antepasados, nuestros ancestros en nuestra vida. Y para ello, invité a una persona que ya conocen porque la hemos tenido aquí en el podcast, ha contado inclusive su historia, fue el primer podcast, el episodio 1 que subimos. Tiene una historia súper sanadora, si no la han visto, chequen la historia, búsquenlo. Y bueno, ella como es especialista en constelaciones familiares y gestal, pues ella sabe perfectamente cómo pueden nuestros ancestros a tener influencia en nuestras vidas. Ella es Emanelis Salcido. ¿Cómo estás, Emanelis? Hola, Fer, muy contenta por la invitación. A mí me encanta estar aquí compartiendo todo este tipo de temas tan interesantes para las personas que nos siguen. Sí, quiero decirles que Emanelis y su servidor acabamos de abrir un instituto que se llama IDESEF y tenemos un diplomado para capacitar, para aprender este tema de las constelaciones. No lo hago yo, lo hace ella, pero lo que quiero que sepan es que es un proyecto en conjunto. Así es. Y hoy vamos a aprovechar toda tu experiencia y también espero aportar algo de la mía, hablando de cómo los ancestros, y te lo hago ya como pregunta para iniciar, cómo los ancestros pueden influenciar en nuestras vidas sin darnos cuenta, Maneli. Sí, fíjate, Fer, que desde las constelaciones familiares los ancestros sí tienen mucho que ver en la parte de la herencia familiar, ¿sí? Cuando un ancestro, hablando específicamente del tema de la muerte o de estas fechas que se aproximan, cuando un ancestro desde las constelaciones familiares no es reconocido, no se le vivió un duelo, que haya sido desaparecido, porque lo hayan secuestrado, porque se haya muerto en un lugar y nadie supo de él, cómo murió, un descendiente de las siguientes generaciones empieza a manifestar síntomas y enfermedades tales como la ansiedad, el estrés, depresión, pensamientos suicidas o situaciones que ni él mismo se puede explicar. Puede ser que su vida sea normal y que diga, bueno, no tengo un motivo por qué deprimirme. Entonces, esto es un efecto de un ancestro. Aparente, ¿no? Así es. Una depresión sin motivo aparente. Así es. Entonces, sí tiene mucho que ver el tema del duelo que se vive, que se tiene que vivir para los ancestros, principalmente de aquellos que no supieron nada de él, que no supieron. Hay temas que son muy fuertes, como el tema desde la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, afectó muchísimo en el trauma familiar, porque hay ahí consultas sí, relacionadas con la Segunda Guerra, ¿eh? Sí, porque de ahí viene un ciclo de violencia, ¿sí? Muchos fueron desaparecidos, muchos fueron arrebatados de sus hogares, mucho abandono, mucho cambios fuertes y drásticos, que hubo muchas muertes que ni siquiera supieron dónde estuvieron, cómo murieron, y eso afecta, o sea, ya las siguientes generaciones, vamos a hablar la tercera generación arriba de nosotros, que viene siendo la cuarta más o menos, que fuera la generación que le tocó la Segunda Guerra Mundial, de la cuarta en adelante, se ha comprobado que muchas personas experimentan situaciones violentas y suicidas, ¿sí? Claro. Por esos acontecimientos de muerte de ancestros y que repercute a las siguientes generaciones. Por eso ahorita el tema de enfermedad, podemos decir mundial, pues el estrés, la ansiedad, la depresión incluso, por tantas situaciones. Ese tema transgeneracional así que viene es. haciendo influencia en las generaciones actuales, ¿no? Así es. Fíjate, es bien notorio, Emanelis, empezando a pelotear sobre el tema. Yo me doy cuenta cuando voy a ciudades a dar conferencias y son ciudades fronterizas. Las ciudades de frontera son ciudades que de alguna manera tienen vidas muy pesadas, ¿no? Sí. Me refiero a historias complicadas. ¿Por qué? Porque hay muchos migrantes, porque hay personas que pasan de un país a otro productos o sustancias que no están permitidas, que se dedican a eso. Sí. Y entonces sí son ciudades como muy complejas en esa parte, ¿no? Hay gente que no nació ahí,
que está de paso, que no encuentra trabajo, que viven en las calles, o sea, son ciudades complejas en ese aspecto. Sí. Y también sus historias, cuando te metes a la historia, pues resulta que el hijo pues está en el otro país, que está encarcelado, está pagando una pena, ¿no? En prisión, y bien también los conflictos, enfermedades, situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, se acaban notando en esas familias que, a pesar pareciera, y esto hay que hacer mucho hincapié, que lo que haces tú hoy no tiene ninguna repercusión a futuro, y la realidad es que no es así, Emanuel. Claro, es todo lo contrario, sí tiene mucha afectación. A nivel sistema, cualquier situación fuerte que afecta a la misma familia, al mismo sistema, sí tiene mucha repercusión. Por ejemplo, sin darse cuenta. Este tema de llegar a una ciudad para pasar a otra por temas de empleo, de dinero, por una necesidad económica, y dejar a toda la familia, dejar a los hijos, a la esposa, e irte de alguna manera de mochila, con mochila en mano, subirte al tren, ¿no? Que aquí es muy común en México, cómo pasa la gente desde Guatemala, Honduras, Ecuador, cómo vienen los migrantes para cruzar hacia Estados Unidos, y muchos se quedan atorados, ¿no? En estas fronteras como Tijuana, Ciudad Juárez, El Paso, todo eso, y cómo pueden dejar esa estela pues de situación de abandono, de tristeza. Y a veces desaparecidos que ni siquiera saben dónde quedaron. Exactamente. O sea, cosas tan fuertes y dramáticas. Accidentes en el mismo tren, que perdieron una extremidad, pues una pierna, un brazo, y todo eso son historias de sufrimiento que de alguna manera pues quedan grabadas, ¿no? No con esto quiero decir que no lo deberían de hacer, ¿no? Claro que si lo hacen hay una necesidad y todo, y para mí todo es perfecto, pero sí que seamos conscientes como cualquier tipo de historia va a influir en tus generaciones que vienen, ¿no? Las generaciones adelante, como lo que mencionabas de la Segunda Guerra. Yo tuve una consulta que no toleraba los cohetes, ¿no? Los truenos, la pirotecnia, ¿no? No la toleraba y se ponía muy mal. Y bueno, cuando analizamos, ella era doble de una persona que estuvo en la Segunda Guerra, y los truenos representaban a las bombas, ¿no? En su momento, claro, ¿no? Historias así, te puedo contar un montón. Sí, y sí tiene mucha repercusión en la familia. Fíjate, yo comentando el otro día con una chica en consulta, le comentaba esto, porque ella decía, pero ¿por qué yo siento tanta tristeza, tanta depresión, así como dice, sin motivo aparente, ¿no? Y revisando en la constelación, nos dimos cuenta que ella era doble de un bisabuelo que había muerto trágicamente. Entonces, su cuerpo nunca fue encontrado, ¿sí? Y entonces ella se sentía que necesitaba que la vieran y que la vieran y que la vieran. Dice, es como una necesidad de sentirme vista, ¿sí? Y si no me ven, me deprimo. Fíjate la repercusión y el ejemplo. ¿Sí? Y le comentaba yo, fíjate cómo es que siempre, por ejemplo, que en los secuestros o en las muertes que van y tiran los cuerpos, el cuerpo sale, aparece, porque necesita ser visto, necesita ser reconocido en la muerte, ¿verdad? Entonces ahí yo traslado lo que son las constelaciones y veo que es eso, o sea, necesita la persona ver quién falleció, quién murió, y darle un lugar, integrándolo a través de un duelo, aceptando la muerte y reconociendo que fue parte, y que no por el suceso que haya vivido queda en el olvido, porque principalmente esa es la repercusión cuando no se vive un duelo. ¿Cuántas personas nos llegan que no quieren o no viven el duelo y la afectación que tiene, y también transgeneracional? Incluso no necesariamente que haya sido un desaparecido o una muerte trágica, sino una persona que se muere y no se vive el duelo, ya sea una pareja, puede durar hasta 15, 20 años en el duelo, claro, y la afectación, ese dolor se traslada también a otras generaciones, ¿verdad? Entonces, claro, hay una infinidad de situaciones. Sí, por ejemplo, mira, te cuento una historia. Tenía una compañera, una alumna en Ciudad de México, que me comentaba que ella iba mucho a Turquía. Le encantaba, pero no sabía por qué. Entonces ella le encantaba ir para allá, pero en una de esas le toca entrar a una ermita, y cuando entra en esa ermita, ella se empieza a ahogar. Empieza a sentir, se pone muy mal, empieza a ahogarse. Y bueno, cuando la veo,
Pues la historia es la siguiente. Ella, porque además yo lo que le comentaba a ella, le decía, es que tú vete, si yo te pongo a ti ropa que usan allá, fácilmente tus rasgos físicos pasan como una persona de allá. Entonces es evidente que tú tienes ancestros que eran de ese país y a lo mejor de esa zona a la que tú vas, creo que iba, no recuerdo si Estambul o algo así, y si ibas ahí, vas a estas ermitas, pues probablemente alguien murió ahogado. Pero lo que pasa, no recuerdo bien cómo, porque hace mucho de eso, y saludos a mi alumna, con mucho respeto, no voy a decir su nombre y todo, pero ella se le revela o se empieza a sentir como ella siente que este ancestro murió ahogado en esa ermita, se ahogó, y que nadie supo de él dónde quedó. Lo que te comentaba. Exactamente. Entonces, fue de alguna manera esta situación que se refleja en un síntoma de ahogo, en esta parte, porque dice que en cuanto se alejó de la ermita, ella pudo volver a respirar. Entonces, ella comprendió que algo había ahí, ¿no? Pero en esa búsqueda empieza a ver cómo esta persona muere y nadie la encuentra. Entonces, yo lo que le decía y le comentaba es que tú por eso te gustaba ir allá, para buscar a este ancestro. Inconscientemente estabas en la búsqueda de él, y él lo que quería era, en esta energía cuántica que no vemos, pero que existe, ¿no? Él estaba buscando ser reconocido y ser encontrado. Sí, es como un dicho que dice, ¿no? La sangre llama. Yo lo creo totalmente, o sea, porque la misma sangre, o sea, la genética te atrae a través de la energía, ¿verdad? Que nos conecta en una conciencia colectiva familiar, y o sea, no se sabe la casualidad porque ella le gustaba ir ahí, a esa parte, y en el fondo tiene una repercusión, como dices, una demostración cuántica de lo que es, ¿verdad? O sea, ir para mirar algo, para integrar algo del sistema familiar. Fíjate, algo que yo digo, bueno, traemos también mucha carga, hay muchas cosas. Por ejemplo, a mí me gustaría hacer un podcast contigo de alcoholismo. Sí, a ver si lo hacemos en la siguiente. Igual te invito, y si con gusto, me encantaría hablar de ese tema, y de las adicciones, ¿no? Pero bueno, como también eso puede ser influencia de los ancestros, ¿eh? Sí. Y también puedes tener tendencia a beber o a hacer cosas cuando bebes, ¿sí? Que muchas personas se tornan violentas o algo, que también tiene que ver con esta memoria. Y no estamos justificando, ¿eh? Pero sí hay influencia de los ancestros, ¿no? Muchísima. Sí. Y bueno, yo lo que he aprendido, por ejemplo, también, sanador, ahorita te voy a hacer la pregunta de cómo podemos salir de esas condiciones, ¿no? Igual yo puedo aportar de la parte de la bio que pueda ayudar, ¿no? Pero, por ejemplo, gente que de repente te roba. Vamos a suponer que alguien que te roba el celular en la calle, un asalto, te lo quitan, lo que sea. Y esa persona tiene una sensación de, pues, que ganó. Porque al final esto es lo que buscan, no ganar. Ganan un celular, ganan dinero robando de una manera mala vida, y uno que está de este lado y que conoce cómo funcionan los sistemas, pues sabes que realmente la persona que se queda con algo que no es suyo no gana absolutamente nada. ¿Puedes platicar algo de eso? ¿Qué piensas tú? Sí, pues, por ejemplo, quitarle a un familiar un terreno injustamente, el quitarle a alguien dinero, no pagar una lana, ¿cómo puede eso influenciar en tus sistemas familiares, en las generaciones que siguen? sí, fíjate que afecta mucho. Mira, ¿realmente ganan las personas? No es que ganen, al contrario, pero yo considero que todo es una compensación, sí. O sea, estamos nos rigen unas leyes universales entre el equilibrio entre dar y recibir, tú lo sabes bien. Entonces, situaciones que yo me encuentro en constelaciones familiares de deuda, como este tipo de situaciones de robo, siempre hay una compensación. Un sistema familiar robó a otro, ¿sí? Pero como dices, no tiene una producción o ¿cómo se puede decir? Como que aproveche esa parte robada, porque a fin de cuentas es algo que fue de una manera que dañó
no a otra persona. Sí, la energía. Entonces, la energía, así es, ¿sí? Pero se hace de manera inconsciente por esa compensación. Yo me he dado cuenta a través de las constelaciones familiares que todo el tiempo estamos compensando, que muchas de nuestras acciones no son del todo conscientes, que muchas situaciones que nosotros experimentando viene por deudas transgeneracionales, ¿sí? Yo un tiempo estuve pagando deudas ajenas, ¿sí? O sea, deudas de mi padre, a mí no me rendía el dinero, era de que no inventes, nomás llegaba y vámonos, y nomás llegaba y vámonos, ¿sí? Porque trabajando aquí hice una constelación, me doy cuenta que mi padre pues estafaba a mucha gente. Yo estoy muy conectada con mi padre y en mi sistema familiar había robos robos de herencias, dinero, o sea, muchas situaciones de robo, o sea, o préstamos que nunca pagaban, ¿sí? Entonces, descubriendo yo esa parte de las constelaciones, incluso deuda de vidas también, ¿sí? Me he encontrado también en constelaciones personas que se les arrebatan sus hijos, o sea, inocentes que los secuestran y los matan. Y revisamos ahí un tema de una familiar cercana. Ella viene de China, ¿sí? Ella viene de aquellos países donde pues estuvieron, sus generaciones estuvieron en guerra, y a ella le arrebatan también sus hijos y así, pagando vidas también, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver en el transgeneracional ese tipo de situaciones en el tema de deudas, y siempre estamos buscando compensar por una lealtad al clan, ¿verdad? Y a veces, lo queramos o no, entre menos conscientes seamos, vamos a actuar o a caer en esas situaciones de deuda hasta que se va descubriendo de dónde viene, hasta que se va integrando y mirando desde las constelaciones familiares tanto el víctima como el victimario, porque aquí lo que se busca solamente es ser mirado y reconocido el para qué, porque a veces podemos juzgar muy fácilmente que alguien roba, ¿sí? Pero no sabemos si está robando para ir y llevar de comer a la casa, ¿no? O sea, comprar medicina para una enferma. Así es. Son situaciones distintas. Sí. Pero pues sí. Pero es que ¿con qué energía lo hiciste, no? Sí, ¿con la energía de joder o de...? Ese es el tema, ¿sí? Entonces, pues sí, tiene mucha... Yo en algún video que subí alguna vez platicaba cómo le presté dinero a un hermano mío, a un medio hermano, que nunca me pagó, y que cuando empiezo a analizar en el árbol, que eso para mí es parte de lo que yo promuevo, que es la comprensión amorosa, empiezo a darme cuenta que mi padre le había quedado, porque no es que le deba o no, es como queda en el inconsciente la energía, si siente que le quedó debiendo, ¿no? Entonces, un hermano de mi papá que se llamaba Fernando, de alguna manera mi papá siente como si se lo hubiera transeado, sí, por una palabra menos mexicana, podría ser como haciendo un fraude o no fraude, como que le quitó algo que era suyo. Y entonces mi papá se queda siempre dolido con la familia, porque, bueno, la historia es esta. Mi papá vende sus acciones de la empresa que tenía con mi abuelo y se va a abrir una empresa nueva, Lázaro Cárdenas, Michoacán, era una empresa de motores de lancha, Evin Root se llamaba, y mi papá no le va bien, entonces regresa a Veracruz y le pide, una empresa que mi papá había iniciado junto con el abuelo, le pide que vuelva. Entonces mi tío le contesta: aquí ya no hay nada para ti. Y él buscaba el apoyo de mi abuelo y volteó a verlo a mi abuelo, que estaba en una mesa, en una empresa grande. O sea, mi abuelo hizo mucho dinero ahí, mi papá también. Y lo que hace mi abuelo es decir, agacha la cabeza. O sea, mi papá voltea y dice: respáldame, papá, o sea, esto lo hicimos tú y yo juntos, ¿no? Y el abuelo agacha la cabeza como dándole la razón al tío Fernando. Y yo comprendo que ahí es como si mi papá se hubiera sentido despojado por el tío Fernando. Y acá abajo, que aunque hay mucha similitud en los nombres, o sea, yo Fernando, ahora de alguna manera me siento despojado por una persona que se llama muy parecido o igual a mi papá, por ejemplo, ¿no? Que es mucho mayor que yo, este hermano, de hecho es medio hermano. Y bueno, yo cuando entendí eso, lo comprendí amorosamente, que esto venía siendo como una deuda que no se había pagado, que había que pagarse. O no resuelta, que aquí había
dos opciones. O yo lo vivía con enojo, con esa energía de fui otra vez, ahora yo soy despojado de algo mío, y si lo vivo de esa manera, estoy heredando el conflicto a mis hijos, porque al final ellos con esa energía van a querer compensar o recuperar lo despojado. O verlo de manera amorosa como un pago que yo estaba haciendo para sanar esa deuda que había quedado pendiente. Entonces, cuando yo lo veo de esta manera, y que ojo, aquí hay algo bien importante. Esto aplica en todas las situaciones. Sí. No nada más en la mía, y nada más en las de dinero, y en las familias. Esto aplica en todas las situaciones. Aquí primero pagas y después vives. No hay más. Si hay deuda transgeneracional, se tiene que saldar para poder empezar a vivenciar una vida libre, próspera, sin ataduras. Pero ojo, si nosotros lo que pasamos, seguimos creyendo que perdón, ya me alargué, Manuel. No. Seguimos creyendo que es algo negativo y lo vivimos así, con ese enojo, sin soltar, lo único que estamos haciendo es condenándonos a que se repita una y otra vez. Entonces, lo que tenemos que hacer es soltar y darnos cuenta que no nos sucede nada malo, sino que se acomodan cosas en el ar, se saldan cuentas, se pagan deudas. ¿Qué opinas? Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo les comento en mis clases a mis alumnos que ayer es hoy. O sea, que las situaciones que se vivieron anteriormente nuestros ancestros los estamos experimentando. Y por eso es tan fuerte la emoción o tan fuerte la sensación de, puede ser alguna injusticia o el tema que tú estabas comentando de sentirte despojado, ¿sí? Y que cuando se resuelve es desde esa mirada de comprensión amorosa, reconociendo que eso a fin de cuentas tú lo puedes soltar con amor y transformarlo desde esa parte, no estar en esa resistencia, porque si sigue esa resistencia, pues va a seguir el tema no resuelto de generación en generación. Oye, Maneli, ¿y cómo estas cosas de muertos o de fallecidos en el árbol trágicamente, también no solo va a haber esa herencia de nuestros ancestros, puede haber herencias en cuestión a deudas de dinero, a deudas que aunque ya no estén nuestros tíos, aunque ya no estén nuestros ancestros, pues pueden dejar esas deudas pendientes que pueden trascender de estos fallecidos a las generaciones que siguen. Así es, Fer, sí es importante reconocer que venimos de un sistema familiar donde pues sin querer vamos siendo leales al clan y vamos tomando de ellos las situaciones que no se resolvieron o que no se concluyeron. Entonces sí tiene una afectación en el tema de pues puede ser el dinero, puede ser situaciones conflictivas, relaciones conflictivas, parejas, sí, no hay una al final nosotros trabajo, éxito, ¿no? Es que hay una... Oye, me viene algo, no estamos hablando de los muertos en el árbol, o sea, de las personas que ya fallecieron, puede ser trágicamente o no, digo, pero al final hay una herencia de ellos y cómo somos, o sea, son parte de nuestra vida aunque ya no estén aquí. Así es. Pero eso nos lleva, de alguna manera, viéndolo de manera sanadora, porque el pasado, de alguna manera, Maneli, pues no lo podemos borrar. Así es. Pero sabemos que lo que hagamos con la historia de nuestros ancestros, nuestros muertos, de alguna manera, conociendo su historia, nos puede llevar a tener a futuro una mejor vida. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Desde las constelaciones familiares hay una frase sanadora que se llama: en honor a ti lo hago diferente, y es liberadora. En honor a ti lo hago diferente. Apúntenle, en honor a ti lo hago diferente. Así es, o sea, cuando venimos cargando este tipo de situaciones, porque no es que heredemos la deuda para que la suframos con ellos, o sea, el punto no es expandir el dolor, el punto real es darme cuenta que esa herencia o eso que tomé, esa deuda de aquel ancestro, lo que me está diciendo, hey, yo no pude, pero tú busca una opción diferente a la que yo no pude hacer. Así es, entonces cuando desde las conciencias damos esta frase, ¿verdad? En honor a ti lo hago diferente, de verdad hay un cambio interno grandísimo, sí. Grandísimo y de apertura a realmente generar un movimiento totalmente sanador,
integrador también para la persona, porque tú sabes lo que son las deudas transgeneracionales que te llevan, te condicionan, no es una parte muy mental de que crees que no puedes salir de esa misma situación hasta que pues ya, o sea, tomas conciencia y dices, ok, ¿verdad? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué solución puedo hacer si a mi familiar le pasó esto y esto? Entonces intentaría hacerlo diferente, reconociendo lo que él hizo, porque a fin de cuentas aportó, ¿sí?, su historia o lo que haya vivido. Entonces buscar la forma, no desde la reparación en sí, desde el peso de la reparación, porque también se sufre. A veces cargar todas las deudas y se sufre. No es digo que no es ni repetir ni reparar, sino que mirar con amor ambas partes y tomar las decisiones desde su propio destino hacia lo que cree que es más conveniente para después de estas dos experiencias. Sí, yo lo veo como tomar decisiones que lleven a menor sufrimiento. O sea, así es. Al final es decisión, es decisión. Pero si no eres consciente, ni siquiera te cuestionas si lo estás haciendo bien o no, simplemente lo haces. Sí. Pero cuando ya abrimos este nivel de conciencia, puedes empezar a ver, a observar que y mira, Napoleón decía, si el que olvida su historia está condenado a repetirla. Todos los ancestros, está ahí la historia para que aprendamos de ella. Claro. No podemos olvidarla. Sí. Y somos parte también de esa historia. Oye, está padrísimo este tema. La verdad es que da para mucho más, la verdad. Pero bueno, quedarnos con eso. ¿Y cómo podemos liberarnos, para cerrar el podcast, cómo podemos liberarnos de estas condiciones? ¿Algún ejercicio que nos des? Yo también podría dar algún consejo de alguno, o alguna sugerencia, perdón. Dinos, ¿qué sugieres tú cuando encuentras que tienes esa carga y que estás repitiendo cosas de los ancestros? Sí, bueno, yo les puedo dar un ejercicio en el que se puede honrar a un ancestro, ya que identifican si están siendo dobles o si están cargando una deuda de algún fallecido, si están cargando un duelo de alguien que murió trágicamente o que no fue reconocido, no fue encontrado, lo que sea, el tema que ustedes puedan identificar como algo que ustedes detecten que estén cargando y que no sea de ustedes. Yo les puedo invitar a que puedan hacer un ejercicio desde la integración a ese familiar en el corazón, ¿sí? Puede ser que cierren sus ojos en un espacio en donde se sientan íntimamente cómodos, digo íntimamente para que puedan interiorizar, ¿sí? Que a través de la respiración conecten desde el corazón. Les invito a que hagan una respiración haciendo conciencia de la planta de sus pies, conectando con la madre tierra, una respiración consciente. Luego que hagan otra respiración consciente desde el corazón, sintiendo su corazón que se conecta desde la sintonía a la energía universal del amor. Y otra respiración consciente desde su chakra raíz, imaginando, visualizando que se conectan con la divinidad. ¿Sí? Entonces ahí en esa interiorización llamar a sus ancestros si lo tienen identificado, y si no lo tienen identificado también se puede hacer, pedirle, llamarlo desde el corazón y honrarlo, darle un lugar, decirle: ancestro, yo imagino lo que sufriste, lo que has de haber pasado, sé que fue tu destino muy duro, lo que experimentaste, o que tal vez nadie te reconoció, nadie vio tu esfuerzo, nadie comprendió toda tu lucha, todo tu sufrimiento, lo que les nazca del corazón. Cuando conectan con esa meditación, interiorizando, las palabras salen solas porque salen desde el corazón, desde el amor, ¿sí? Y ya que estén así, pues se le da la honra, ¿verdad? Ancestro, o si lo identifican, abuelo, tío, familiar, papá, mamá, lo que ustedes identifiquen, te honro con amor y te doy un lugar en mi corazón, ¿sí? Y hacerlo con toda la intención. Yo creo que lo potente de todas las técnicas es la intención que tú le pones para sanar. Claro, entonces, hasta la brujería, ¿no? Todo. Las cosas negativas, o sea, todo está en la intención con la que lo hagas. Así es. Y créanme que con este ejercicio, integrando este ancestro en su corazón, van a tener cambios profundos en ustedes, en la situación que ustedes detecten que estén cargando, o en la enfermedad, la depresión, lo que estén pasando. Este es un ejercicio sencillito, pero muy potente, y se los dejo con mucho cariño. Bueno, yo
Yo sugiero mucho las cartas, por ejemplo, escribir cartas. Sí, también son muy buenas. También con este ejercicio más entregarles con la imaginación el conflicto al ancestro para que lo regrese al lugar del universo que corresponde o de la generación que haya iniciado todo y a su justa dimensión. Porque de repente en esa época, en esa parte donde inició todo, pues se vivió muy fuerte. Y acá lo que hacen que son pequeños eventos que se sienten fuertes emocionalmente porque traen su carga. Sí. Por ejemplo, ayer hablaba con una persona, ayer tuvimos una sesión del Bioreprográmate, que por cierto está por empezar en noviembre el segundo. Ay, qué padre. Es un ciclo como de sesiones sanadoras cada mes, en donde tocamos un tema y sanamos ese tema con un grupo, ¿no? Es como un plan de mejora continua. Son personas que quizá no les interesa aprender a desprogramar, pero sí a sanar. Se trabajan. Y ayer hablamos de un tema que es el proyecto Sentido, del embarazo, de cómo naciste, cómo fuiste concebido. Y hablamos de una persona que platicaba que le habían hecho una operación a una persona en el vientre de su bebé, porque venía con espina bífida, creo que se llama, y le habían operado, fíjate, a la madre, operando al bebé, y fue algo bien complicado, pero ella argumentaba que ella lo había vivido como algo muy fuerte, inclusive no muy, muy, muy fuerte, ¿sí? Y entonces digo, hay que indagar en el árbol porque ahí debe de haber esa situación que como tú lo estás viviendo, pero acá sí se vivió. Sí. ¿Sí? Entonces creo que me entiendes perfecto, ¿no? Sí, creo que me entienden perfecto. Mi frase, ayer es hoy, ¿verdad? O sea, lo que ya se vivió ayer, claro, se vive y lo vive con actualmente. Y ayer ejemplo, en las generaciones atrás. Sí, claro, hay una persona que pierde un perrito o una plantita y entra con una tristeza muy profunda, y a lo mejor está en un ciclo biológico memorizado que no recuerda de la pérdida del padre, que fue en diciembre, la plantita muere en diciembre, que tú hablabas con ella, la querías, o un animalito, entonces, y la depresión es muy profunda y no sabes por qué, pero es que se está conectando la depresión anterior con esta, y así es, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Emaneli. No, pues gracias nos despedimos de todos. Ya saben, Emaneli abre diplomado cada 2 meses. Sí, estamos próximos para los primeros de octubre, iniciamos la generación 7, están invitados. Y también tenemos un ciclo de talleres, aquí en el instituto les damos toda la información y pues bienvenidos a sanar también. Perdón, que anda un mosquito aquí dando lata, oye, y como prendimos el aire acondicionado, luego se guardan ahí, salen. Oye, Maneli, sí, y que sepan que tú eres la directora y, claro que sí. Y bueno, la verdad en es que sociedad contigo. Claro, sí, no, gracias por la oportunidad, Gracias sabes a que ti. te admiro Gracias, mucho, yo también, te quiero mucho y bueno, pues nos vemos en el podcast que sigue. Cuídense mucho. Nos dejamos aquí este episodio para sanar y bueno, ya saben, con amor y sin apego al resultado. Nos vemos en el episodio que sigue. Cuídense mucho. Gracias.